Vamos a empezar la actividad académica el día de hoy a cargo de Andrés Galarza, nuestro residente de segundo año, el cual va a tratar el tema presión intraocular de la fisiología, sus implicaciones perioperatorias. Tenemos el gusto de tener nuevamente a la doctora Emma como una de sus tutoras y al doctor Rubén Tulcán, ambos son profesores del departamento y del programa de anestesiología y reanimación de la universidad. Entonces, empecemos, Andrés, y bienvenidos todos los participantes. Al finalizar, haremos pues los comentarios y las respectivas preguntas. No sé si tienen alguna actividad preparada de interacción con el público esta vez, Rubén o la Hay, doctora Emma hay, con hay Andrés. una, hay una preguntita, pero ya Ah, se bueno, hace entonces, dirigir. Rubén, Bueno, para que estés pendiente, porque como estoy eh, viajando, de pronto yo no puedo estar tan pendiente de esa parte. ¿Listo, Rubén? Y se me desconecta el internet. Listo, listo, profe. No hay problema. Bueno, empecemos entonces. ok, entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Galarza, como me presentó el doctor Caballero. Vamos a hablar sobre la presión intraocular, su fisiología y sus implicaciones perioperatorias. Le quisiera dar un especial agradecimiento al doctor Rubén Tulcán, a la doctora Emma Cardona, que me estuvieron instruyendo sobre cómo desarrollar este tema. Y pues bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Esta es un óleo sobre lienzo de René Magritte. Él es un pintor surrealista belga. Actualmente está exhibida esta obra en el MoMA de Nueva York. Y para René Magritte y para la mayoría de artistas surrealistas, el ojo era la parte más importante del cuerpo porque comunicaba el mundo exterior con el mundo interno, era la ventana o es la ventana hacia la realidad exterior, pero al mismo tiempo, digamos que es la manera en cómo cada uno ve el mundo que tenemos alrededor a su manera. Entonces, pues para ellos era de vital importancia este órgano. El contenido de la charla, vamos a dar una rápida introducción, vamos a hablar sobre un caso clínico, hablar sobre anatomía, fisiología y farmacología enfocada a la presión intraocular, las implicaciones de la cirugía oftalmológica sobre la presión intraocular, qué factores de riesgo debemos tener en cuenta con los pacientes en los que podamos ver comprometida la presión de perfusión ocular. Después vamos a hablar de alteraciones visuales en cirugía no oftalmológica, nos vamos a contextualizar de qué está pasando en la pandemia y vamos a dar unas conclusiones. Entonces, iniciando con el caso clínico, tenemos un paciente de 74 años, es llevado a una revisión del reemplazo total de cadera derecha y en su historia clínica, básicamente es un paciente sano, no tiene ningún antecedente patológico, no toma ningún medicamento, no es alérgico, no fuma. En este caso le dan anestesia general, lo posicionan en decúbito lateral y la monitorización que hacen de su tensión arterial es una monitorización no invasiva en el brazo derecho. En el transcurso del transoperatorio hay un sangrado significativo, tanto que el hematocrito cae de un 51% a un 27%. La hemoglobina con la que sale el paciente es de 9 gramos por decilitro, después de requerir de transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos, además de que se le pasaron 4.500 cc de coloides y cristaloides. Y llama la atención que en 4 momentos de la cirugía, cada uno de estos 4 momentos fue de 5 minutos de duración, hubo una hipotensión marcada. El paciente presentó tensiones arteriales debajo de 80 milímetros de mercurio y tensiones arteriales medias debajo de 50 milímetros de mercurio por 4 periodos, cada uno de 5 minutos de duración. La cirugía duró 4 horas y en la unidad de cuidados posanestésicos el paciente se queja de que no ve nada.
y se hace un diagnóstico de amaurosis bilateral indolora, el reflejo pupilar estaba abolido de forma bilateral al examen físico, no tenía ningún otro síntoma asociado, le hacen una resonancia magnética orbitaria y craneal que salen normales y se hace la interconsulta con oftalmología. Entonces, esto fue un caso clínico que se reportó, se publicó en la revista española de anestesiología en el 2015 y pues eran dos casos, uno que ocurrió en esta fractura, en este reemplazo de cadera y en otro en una artroplastia de hombro. Entonces, pues creo que el anestesiólogo quedó así. Ninguno de nosotros quiere que nuestros pacientes tengan un desenlace de esto. Al final de la charla vamos a continuar hablando un poquito más de este caso clínico, pero entonces ya iniciando, hay que tener en cuenta que la cirugía oftalmológica es la principal carga quirúrgica a nivel global. La cirugía de catarata básicamente es el procedimiento quirúrgico que más se realiza en el mundo. Nomás en el 2016 en Estados Unidos se realizaron 3.6 millones de cirugías de catarata y a nivel mundial 20 millones de cirugías. Con el desarrollo de nueva tecnología y a medida en que surgen más subespecialidades oftalmológicas como de retina, de córnea, los anestesiólogos nos vamos a ver enfrentados a diferentes contextos quirúrgicos en los que se podría ver alterada esa presión intraocular de nuestros pacientes en el transoperatorio. Entonces, ¿por qué es importante conocer la fisiología de la presión intraocular? Porque nosotros como anestesiólogos nos podemos enfrentar a un paciente que es llevado a cirugía oftalmológica para corrección de esa presión intraocular elevada, pero al mismo tiempo nos podemos enfrentar a pacientes que tienen esa presión intraocular elevada que son llevados a cirugía no oftalmológica, o pacientes que tienen un trauma ocular penetrante, que es lo que se describe como un ojo abierto. Entonces, ¿cómo nuestro manejo anestésico y diferentes factores perioperatorios van a alterar la presión intraocular, van a alterar la perfusión del ojo y por ende podríamos tener diferentes desenlaces clínicos visuales con nuestros pacientes? Empezando hablando un poquito de anatomía, esta imagen únicamente es para mostrarles que la órbita ósea, que es donde se encuentra el globo ocular, es un espacio no complaciente, es un espacio rígido que está formado por el frontal, esfenoides, cigomático, etmoides, lacrimal, etcétera, pero me interesa que les quede en la cabeza que el ojo está contenido en un espacio rígido, no complaciente. Y esta órbita tiene un volumen aproximado de 30 cc, 30 mililitros, y el globo ocular de esos 30 generalmente ocupa 7 mililitros. Entonces, lo que quiero mostrar también en esta imagen es cómo adentro de la órbita ósea tenemos diferentes espacios. Básicamente estos espacios van a estar delimitados por algo que se llama el cono fibromuscular, el cual está conformado por los músculos extraoculares, los 4 rectos. Ellos van a hacer este conito y básicamente nos van a dar dos tipos de espacios, el espacio extraconal y el espacio intraconal. Esta no es una charla sobre el tipo de anestesia regional para cirugía oftalmológica, pero sí quiero que sepan que dependiendo de dónde hacemos nuestros bloqueos, ya sea perivulvar, que es afuera de ese cono muscular, o retrovulvar, que es adentro de ese cono muscular, una vez inyectemos anestésico en ese espacio, un volumen determinado, pues va a generar un aumento de las presiones, porque recordemos que estamos en una cavidad ósea no complaciente. Y este es el bloqueo subtenon, que básicamente es un bloqueo que se hace en el espacio que hay entre la esclera y la fascia de Tenon, y básicamente este lo que hace es que rodea el globo ocular de anestésico local, bloqueando las fibras nerviosas que penetran la fascia de Tenon e inervan los músculos extraoculares.
Entonces, continuando con la anatomía, rápidamente vamos a mencionar que el globo ocular tiene 3 capas principales. Una externa que es fibrosa, que básicamente va a ser la córnea y la esclera, que están conformadas de colágeno y elastina. Una capa intermedia, que es vascular y muscular, es el tejido uveal, así se le conoce, y básicamente desde posterior a anterior está conformado de la coroides. La coroides está ricamente vascularizada, se encarga de proveerle oxígeno y nutrientes a la retina y a la cámara anterior. Y anteriormente tenemos el cuerpo ciliar y el iris. Aquí tenemos el cuerpo ciliar y el iris. Y después está la capa nerviosa, que básicamente es la retina, la cual se encarga mediante sus fotorreceptores de convertir las señales de luz en impulsos nerviosos y transmitirlos a la corteza visual. Entonces aquí tenemos el disco óptico, que es por donde ingresa el nervio óptico a la órbita, al globo ocular, y lateral a ese disco óptico tenemos la mácula y tenemos la fóvea, en donde hay una gran concentración de fotorreceptores, en este caso conos, que se encargan de la visión diurna y la visión del color. Ya periféricamente, digamos que hay más presencia de bastones que se encargan de la visión nocturna o escotópica. Y esta última imagen de anatomía la traigo para que básicamente veamos que el globo ocular se puede dividir en un segmento anterior, que es todo lo que está por delante del lente, incluyendo al lente, y un segmento posterior ocular, que es todo lo que está detrás del lente. Aquí hay que tener en cuenta que todo esto es la cavidad vítrea. Ella básicamente contiene algo que se llama el humor vítreo, es una matriz gelatinosa que se encarga del soporte estructural del ojo, y esta cavidad básicamente es 2/3 de todo el globo ocular y tiene un volumen fijo en la mayoría o sea, fisiológicamente este volumen del ojo es fijo, por lo que cambios de este volumen, ya sean mínimos como inyecciones intravítreas, podrían alterarnos la presión intraocular de manera drástica. Ahora sí, continuando con la fisiología, la presión intraocular se define como la presión ejercida por el contenido del globo ocular sobre sus paredes. Y esta presión es esencial para mantener las propiedades refractivas oculares. Ahora, vuelvo y repito lo que les he insistido. Esta es una descripción que hacen en el British Journal de Anestesia del Dr. Murgatroyd del globo ocular, y dice que es una esfera no complaciente contenida dentro de una caja rígida, disculpen ahí, caja rígida. Entonces, básicamente, todo lo que genere compresión externa sobre este globo ocular va a aumentarnos la presión intraocular, comprometiendo la presión de perfusión de este, alterando la perfusión hacia la retina, hacia el nervio óptico, hacia la coroides, y pudiendo llevar a desenlaces como isquemia o amaurosis. La presión intraocular normal se ubica en un rango entre 10 a 20 milímetros de mercurio, tiene fluctuaciones diarias cíclicas, básicamente regulación circadiana de 2 a 3 milímetros de mercurio con picos en la mañana y valles en la noche, y hay 3 factores fisiológicos principales que nos van a influir sobre esa presión intraocular: neuronales, la dinámica del humor acuoso y la presión venosa epiescleral. Cuando hablamos de los neuronales, básicamente estamos hablando de la influencia de los centros diencefálicos del sistema nervioso central sobre la regulación neurogénica del tono de los músculos extraoculares. Y pues básicamente, si hay contracción de estos músculos extraoculares, va a aumentar la presión intraocular. Ya la dinámica del humor acuoso va a ser el principal determinante de la presión intraocular. Básicamente esa dinámica va a ser un balance entre producción y drenaje del humor acuoso. La producción va a ser por el cuerpo ciliar, que lo vemos aquí. Este básicamente es una solución de agua y electrolitos que tiene muy poca cantidad de proteínas, y la función básicamente es nutrir al lente, la córnea, con glucosa y oxígeno. Aquí, como podemos ver,
hay un flujo desde la cámara posterior hacia la cámara anterior del segmento anterior del ojo. Esa cámara posterior y anterior están delimitadas por el iris y vemos que ese flujo se va hacia el ángulo iridocorneal, en donde se encuentra el canal de Schlemm, que se encarga del drenaje de ese humor acuoso hacia el sistema venoso orbitario y que básicamente va a requerir de un gradiente de presión que permita que haya un adecuado flujo a través del canal de Schlemm hacia el sistema venoso orbitario. Y por eso ahí llega bueno, aquí de nuevo les muestro cómo es la dinámica del flujo desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Pero ahí es que toma importancia el sistema venoso orbitario como otro factor fisiológico que va a influir sobre la presión intraocular, porque al generar resistencia al drenaje venoso, lo que vamos a hacer es que se va a ingurgitar ese plexo venoso coroideo, va a aumentarnos el volumen intraocular, va a disminuir el drenaje del humor acuoso y por ende, al aumentar el volumen del ojo y al disminuir el drenaje del humor acuoso, pues vamos a tener un aumento de la presión intraocular, que se ha descrito de 1 milímetro de mercurio por cada 0.8 milímetros por cada 0.8 aumentos de la presión venosa central. Y pues básicamente se va a relacionar con aumentos de la presión venosa central por el drenaje que tiene todo este sistema venoso orbitario hacia el seno cavernoso y del seno cavernoso hacia la vena yugular interna. Entonces vamos a ver cómo aumentos de la presión venosa central van a tener repercusiones sobre esa congestión en el ojo que nos va a aumentar la presión intraocular. Pero existen otros factores que son no fisiológicos que también nos van a influir sobre la presión intraorbitaria. En verde dejé los que acabamos de hablar y los demás, como cuerpos extraños, inyecciones de hexafluoruro de azufre, octafluoruro de carbono, al generar inyecciones y aumentar el volumen intraocular, pues básicamente nos van a aumentar la presión intraocular, tumores, hemorragias intra o extraglobales, los bloqueos regionales anestésicos, como les comenté, al generar compresión extrínseca del globo ocular, y si hay hematomas, abscesos o tumores retrovulvares, y la posición en prono o el uso apretado de la máscara anestésica sobre los pacientes, la máscara facial. Rápidamente, pues también hay que tener en cuenta que existe la elevación crónica de la presión intraocular y básicamente es secundaria al glaucoma. El glaucoma es cuando se daña el nervio óptico por hipertensión intraocular. 80 millones de personas a nivel mundial sufren de neuropatía secundaria a glaucoma y 11 millones de estos han evolucionado a ceguera secundario a esta condición. Los tipos son el glaucoma de ángulo abierto, en el que el ángulo iridocorneal, donde vimos que se drenaba el humor acuoso, está normal, y ángulo estrecho, en el que ese ángulo está, digamos que estrecho, disminuido, y por ende se afecta el drenaje del humor acuoso. Y básicamente entre los manejos quirúrgicos está la trabeculectomía, en el que se hacen incisiones en la red trabecular que hay en el ángulo iridocorneal, que permiten un mejor drenaje del humor acuoso y permiten disminuir la presión intraocular. Acá les quiero resaltar los factores de riesgo para glaucoma. Es importante concientizar a la gente sobre estos para que no evolucione hacia un compromiso neuropático y que probablemente genere ceguera en la gente. Entonces, edad mayor a 60 años, historia familiar es de vital importancia, comorbilidades como diabetes e hipertensión, los miopes severos, el uso prolongado de esteroides y digamos que tener raíces africanas o asiáticas. Entonces, tener eso en cuenta. Continuando con la fisiología, el flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo ocular, la retina tiene una elevada actividad metabólica y se ha llegado a hablar de que el flujo sanguíneo retiniano puede ser de 1400 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto.
y este viene siendo 20 veces más que el flujo sanguíneo que recibe la sustancia gris cerebral, que está entre los 50 a 70 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y la tasa de extracción de oxígeno de la retina es de 40 a 50%. Este elevado flujo sanguíneo ocular que tiene la retina lo obtiene a través de dos circulaciones, la circulación retiniana, que es el sistema arterial retinial. Entonces, como podemos ver, de la arteria carótida va a surgir la arteria oftálmica, que nos va a dar la arteria central de la retina. Entonces, esta nos va a irrigar o perfundir la retina interna y la cabeza, el nervio óptico. Y la circulación coroidea, mediante las arterias ciliares, nos va a cubrir el 85% del resto de la retina periférica. Ahora, este flujo sanguíneo ocular va a tener una regulación tanto por inervación autonómica, autorregulación y acople metabólico. ¿Y por qué? Porque el globo ocular básicamente es una extensión del sistema nervioso central, ambos vienen del neuroectodermo, y pues el flujo sanguíneo ocular va a estar modulado por los mismos mecanismos que el flujo sanguíneo cerebral. Entonces aquí quisiera preguntarle a uno de mis compañeros que por favor explique rápidamente qué es la autorregulación y cómo estos diferentes factores afectan el flujo sanguíneo cerebral, que ya hemos visto, digamos que la teoría en neuro. Por favor, ¿alguno? Juan Pablo Quintero. Hola, buenas noches. Bueno, en esa gráfica lo que estamos viendo en el eje de las X es la presión de perfusión en milímetros de mercurio, y también estamos viendo en kilopascales, me imagino que la presión de oxígeno. En el eje de las Y estamos viendo la parte de flujo sanguíneo cerebral. El objetivo de la autorregulación es que, como vemos en la gráfica, que es continua, que básicamente en un rango de presión de perfusión de 100 más o menos 50, voy a mantener un flujo persistente de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ese es el objetivo final. Y lo que estamos viendo, hay unos ciertos factores que lo van a modificar. El primero que vamos a ver, la línea punteada que está marcada como metabolismo, que es una línea directamente proporcional. Entonces, a mayor presiones, el flujo va a ser directamente proporcional, o sea, puede ir aumentando o disminuyendo en la misma proporción. El otro punto importante es el dióxido de carbono, que básicamente me va a hacer dos cosas, dependiendo si está aumentando o disminuyendo. La zona de autorregulación, ese rango que tenemos de 50 a más 150, me lo va a estrechar. En el caso cuando tenemos hipercapnia, me lo va a correr hacia la derecha, y en el caso de hipocapnia, me lo va a correr hacia la izquierda. Y por último, estamos viendo la parte de oxígeno, donde vemos que en este caso con kilopascales, que yo voy a tener un flujo cerebral persistentemente normal, o sea, alrededor de 50, siempre y cuando yo tenga por encima de 7.5 kilopascales. Cuando empiezo a bajar ese valor, el flujo sanguíneo cerebral va a ir aumentando tratando de compensar. Esos son como los tres factores que están viendo aquí en la gráfica, pero el objetivo final es mantener la presión de perfusión cerebral en un gran rango para mantener el flujo entre 50, que es el objetivo de la autorregulación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, básicamente la autorregulación es mantener un flujo constante independiente del cambio de presiones. Ya mirando lo que hablabas, en el ojo también hay un acople metabólico con el flujo sanguíneo ocular. Básicamente hay mayor flujo ante mayor demanda metabólica de la retina, como podemos ver. Entonces hay un estímulo en la retina, se libera glutamato. En este caso, digamos que las células gliales de la retina van a ser las encargadas de, al aumentar su metabolismo, liberar diferentes mediadores vasodilatadores localmente, como el óxido nítrico, prostaglandinas, adenosina, eicosanoides y potasio libre,
Y en el caso contrario, cuando hay, digamos, disminución del metabolismo, pues por ende también va a disminuir el flujo ocular y se liberan vasoconstrictores como el ácido araquidónico que produce tromboxano, calcio libre y endotelina. Entonces, al igual que en el cerebro, en el ojo hay un acople metabólico con el flujo sanguíneo ocular. Este flujo sanguíneo ocular también tiene la autorregulación cerebral y también se va a ver influenciado por hiperoxia, hipoxia e hipercapnia. Entonces, como nos dijo nuestro compañero, la hiperoxia va a generar, bueno, en la gráfica anterior no se veía, pero la hiperoxia en el flujo sanguíneo ocular genera vasoconstricción de las arteriolas retinianas, que es 3 a 4 veces mayor que en la circulación cerebral, mientras que la hipoxia va a generar lo contrario, vasodilatación, y la hipercapnia también va a generar vasodilatación. Se ha visto que el flujo sanguíneo ocular aumenta en un 3.6% por cada 1 milímetro de mercurio que aumenta la presión de CO2. Entonces, ¿cómo se afecta la presión de perfusión ocular? Así como está la presión de perfusión cerebral, tenemos la presión de perfusión ocular y también va a estar, digamos que influenciada por la tensión arterial media. La fórmula de la presión de perfusión ocular es tensión arterial media menos presión intraocular en vez de presión intracraneana como se ve para la presión de perfusión cerebral, y los valores normales que se han descrito para esta PPO son 45 a 55 milímetros de mercurio. Debajo de 30 milímetros de mercurio se habla de una presión de perfusión ocular crítica en la que ya empieza a verse isquemia, daño de isquemia, tanto en el nervio óptico como en la retina. Y pues básicamente aquí les quiero mostrar cómo la presión intraocular nos va a afectar esa presión de perfusión ocular. Tenemos en la imagen A un vaso y hay un gradiente de presiones arteriovenosa de 70 milímetros de mercurio a 10. Y pues básicamente por ley de Poiseuille, y en este caso no hay resistencia, pues esa diferencia de presiones nos va a permitir que haya un flujo. Cuando tenemos presiones intraoculares normales de 10 milímetros de mercurio, vemos como ese flujo no va a tener resistencia, va a ser adecuado, porque hay un gradiente de presión transmural que permite que el vaso se mantenga distendido. Mientras que a medida en que aumenta la presión intraocular, va a empezar a haber compresión extrínseca del vaso, va a haber un aumento en la resistencia al flujo, y si la presión intraocular llega a ser igual que la tensión arterial media, podríamos tener un caso en el que inclusive no habría flujo para ese ojo. Y aquí lo podemos ver evidenciado en fundoscopias. Vemos cómo el disco óptico está bien perfundido cuando hay una presión intraocular dentro de rangos normales, pero ya cuando esa presión intraocular empieza a aumentar a valores de 60 milímetros de mercurio, la arteria retiniana empieza a verse pulsátil, pálida, vemos que hay edema, vemos como los vasos periféricos se empiezan a perder porque la perfusión se empieza a ver comprometida. Importante, hay alguien con el micrófono. Importante la presión intraocular. Este es un normograma que hicieron con pacientes que eran llevados a vitrectomía. Básicamente nos está comparando la presión de perfusión con la presión intraocular y nos dan diferentes medidas de tensión arterial. Entonces vemos que la línea negra son pacientes que están hipotensos con una sistólica de 90 y una diastólica de 60, y la línea azul son pacientes que ya tienden a estar hipertensos. Y lo que nos quiere mostrar, como pueden ver los cambios de colores, aquí tenemos una presión de perfusión crítica debajo de 30, como les mencioné, y el rango normal entre 45 a 55 se ve verde. Entonces vemos como aumentos de la presión intraocular nos van a alterar esa presión de perfusión, y de vital importancia tener en cuenta que si tenemos un paciente con una presión intraocular elevada y además lo tenemos hipotenso, pues va a haber un compromiso
crítico o severo en la perfusión, en la presión de perfusión ocular de ese paciente, y que inclusive si tenemos presiones intraoculares muy elevadas, no va a ser suficiente con elevar la tensión arterial media, pues las cifras tensionales de los pacientes, y va a haber un compromiso de esa presión de perfusión. Es más, lo que se ha visto es que la presión de perfusión ocular se va a ver más comprometida si hay elevaciones simultáneas, tanto de la presión intraocular como de la tensión arterial media. La tensión arterial media no logra compensar también esas elevaciones de la presión intraocular, y también se ha descrito que la presión intraocular de por sí genera estrés mecánico sobre el globo ocular que puede conllevar a daño neuronal e isquemia. Hablando un poquito de farmacología, existe el músculo dilatador de la pupila, que tiene fibras nerviosas simpáticas postganglionares que vienen del plexo cervical, y está el esfínter pupilar y el músculo ciliar, que son fibras nerviosas parasimpáticas postganglionares del ganglio ciliar. Entonces, cuando nosotros aplicamos agonistas colinérgicos, en este caso va a ser el receptor muscarínico M3, lo que hacen es que generan contracción del esfínter pupilar del iris. Pues básicamente nos contrae el esfínter, también hay acomodación del lente gracias a la contracción del músculo ciliar, y esto lo que permite es que haya un mejor drenaje del humor acuoso. Recordemos que el humor acuoso se drena en este ángulo iridocorneal, y cuando se contrae el músculo ciliar, digamos que se va a abrir mejor ese ángulo y va a permitir un mejor drenaje. Agonistas simpáticos del receptor alfa 1 como la fenilefrina, básicamente lo que van a hacer es contraer el músculo dilatador de la pupila, y como podemos ver aquí, van a generar la midriasis en los pacientes, pero no tiene, cuando únicamente estimulamos el receptor alfa 1, no hay cicloplegia, no se altera la parte del músculo ciliar y no se afecta la acomodación del ojo. Entonces, hay otras opciones terapéuticas farmacológicas que podemos utilizar para manejar la presión intraocular en nuestros pacientes. Agentes endovenosos como la acetazolamida, que disminuye la producción de humor acuoso. El manitol, pues que va a ser la misma terapia osmótica que utilizamos cuando tenemos hipertensión endocraniana, que básicamente nos va a permitir deshidratar la cámara vítrea. Y otros agentes tópicos parasimpático-miméticos, simpático-miméticos, análogos de prostaglandina y antagonistas beta-adrenérgicos, que básicamente van a actuar sobre estos mecanismos de los que les hablé. Ahora, ya metiéndonos un poco en el mundo de la cirugía oftalmológica, debemos básicamente tener en cuenta que una cirugía oftalmológica puede ser intraocular, en la que hay incisión del globo ocular, o extraocular, en la que no se hace incisión del globo ocular. En el caso de las extraoculares, digamos que la presión intraocular no va a tener mucho impacto sobre el procedimiento ni sobre los desenlaces de pero repercusiones de cirugías extraoculares, por ejemplo, una blefaroplastia, puede hacer que el párpado quede muy poco distensible. Entonces, posteriormente, si queremos hacer un bloqueo en un paciente que ha tenido una blefaroplastia, volúmenes pequeños van a hacer que ese ojo quede mucho más apretado y nos puede aumentar la presión intraocular mucho más, permitiendo que le podamos poner menos volumen anestésico. Y otras cirugías extraoculares vendrían siendo, por ejemplo, la reinserción de músculos extraoculares para la cirugía de corrección de estrabismo. Y aquí, pues, quiero tocar el reflejo oculocardíaco, el cual es un estímulo parasimpático que se da cuando se comprime externamente el globo ocular o hay tracción de los músculos extraoculares, especialmente el recto medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera ese estímulo parasimpático, va la aferencia por el ganglio ciliar, va la aferencia por la rama oftálmica del trigémino, va a llegar al núcleo principal sensitivo trigeminal en la protuberancia,
De ahí esa aferencia viaja al núcleo motor dorsal, el núcleo motor del vago, y va a generar las eferencias parasimpáticas que van a estimular el nodo sinusal, los receptores M2, y van a generar bradicardia, y en algunos casos, si es muy severo, podría haber inclusive paro o hipotensión. Entonces, ¿en quiénes hay mayor riesgo? Los pediátricos tienen, digamos que, impulsos vagales mucho más marcados, y pues el riesgo que se puede dar durante la cirugía de corrección de estrabismo, en la que hay manipulación de esos músculos extraoculares, y básicamente nos pueden generar bradicardias extremas agudas, pero el manejo es retirar el estímulo. Entonces usted le dice al cirujano, hey, tengo una bradicardia, porfa, deja de traccionar el músculo extraocular, y generalmente responde. Si no responde, pues ya uno procede a tropinizar al paciente, y generalmente hay buena respuesta a esto, pero sí hay que estar muy pendientes porque son cambios muy agudos, es muy abrupto la bradicardia que pueden tener los pacientes pediátricos. Continuando con la cirugía oftalmológica, entonces ya nos vamos a la intraocular. Esta intraocular puede ser abierta o cerrada. En este caso, cuando es abierta, va a haber una comunicación del contenido ocular con la atmósfera, y el concepto de presión intraocular básicamente deja de existir porque el ojo está abierto y va a tener la presión equilibrada con la presión atmosférica. Pero aquí lo que toma importancia viene siendo la presión vítrea positiva. Si usted genera compresiones de la pared de la esclera, ya sea por tensión de los músculos extraoculares, o porque hay una masa periorbitaria, o porque quizás después del bloqueo que usted realizó quedó un sangrado venoso que empieza a generar un hematoma expansivo, pues lo que podría haber es un efecto de compresión de masa, y usted con el globo ocular abierto lo que podría tener es extrusión de los contenidos oculares. Hay una complicación que es la hemorragia coroidea expulsiva, la cual va a ser desencadenada por un aumento brusco de la presión de perfusión ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el ojo abierto y aumenta la tensión arterial media. Esto lo que hace es que aumenta la presión transmural coroidea, como en el caso de los pacientes hipotensos, y el hecho de que el ojo esté abierto básicamente nos está generando una descompresión del globo ocular. Esto va a ser secundario a incisiones quirúrgicas, y se podría haber exacerbado por permeabilidad vascular en caso de que haya inflamación infecciosa, quirúrgica o traumática. Entonces vamos a ver este video de una hemorragia coroidea expulsiva. Van a ver lo rápido que es. Acá va. Now, this is a case where the patient has a 3-piece IOL which is dislocated, and the decision has been made to do an IOL exchange, removing this 3-piece lens and replacing it with an anterior chamber lens. So there's the large incision that's being made. Now, you could probably cut the lens or fold it, etc., but that's not the point of this. So small incisions being made initially, and there's the 3-piece lens in the anterior chamber, and the incisions being opened up. Now, this big incision is the risk factor. The eye at this point is hypotenuse. Entonces, ahí básicamente lo que está pasando es que hay un lente intraocular desacomodado, lo deciden cambiar por otro lente, pero hacen incisiones muy grandes, quirúrgicas, y generan una hipotensión abrupta de la presión intraocular. Entonces vamos a ver ya lo que sigue. And the pressure is very low, close to 0. And that's one of the big risk factors for the hemorrhage. So watch carefully. As the AC lens is being placed in the eye, look at the red reflex. Se pierde el reflejo rojo rápidamente por la Unbeknownst to the surgeon, hemorragia there you go. Viscoelastic comes aguda. out of the front of the eye. Watch again. The red reflex is lost in just 1 second. So as the AC lens is being put in, the eye's hypotenuse, there it goes. Look, the red reflex just disappears completely. And now as the hemorrhage continues, unbeknownst to the surgeon, you see the shallowing of the anterior chamber, loss of viscoelastic, there it is. Empieza a haber extrusión de los contenidos oculares porque al haber una hemorragia dentro del globo ocular, pues básicamente hay una presión que está haciendo que los contenidos oculares sufran extrusión. Esta es una complicación
como vieron, es muy rápido, sucede muy rápido, es muy poco lo que podemos hacer. Básicamente el cirujano tiene que cerrar el ojo rápido y tratar de presurizarlo de nuevo, pero retomando la fisiología de la que hemos hablado, podríamos jugar con factores como disminuirle la tensión arterial a nuestro paciente para que disminuya esa presión transmural coroidea que está permitiendo que haya, digamos que, ese sangrado, y aumentarle, por ejemplo, la FIO2 a los pacientes, que generaría vasoconstricción a nivel retiniana. Continuando con la cirugía ventricular, pues si no es abierta es cerrada, y en este caso el concepto de presión intraocular sí va a aplicar. Gracias a diferentes avances tecnológicos, pues ya se logra hacer cirugía ventricular cerrada con microincisiones, y esto va a ser de vital importancia, por ejemplo, en vitrectomía o cirugía de catarata, porque dependiendo de la presión del fluido de irrigación o la presión de infusión y succión de la facomulsificación durante la cirugía de catarata, o por manipulación orbitaria externa, o si hacen inyecciones de fluido gas, al estar el globo ocular cerrado, digamos que no va a haber un mecanismo compensatorio a estos cambios abruptos de la presión intraocular, y podríamos tener variaciones de estas. Entonces, lo que se ha visto, se han reportado fluctuaciones sustanciales de la PIO en vitrectomía desde hasta 120 milímetros de mercurio, en cirugía de catarata hasta 96 milímetros de mercurio, cuando se hacen inyecciones intravítreas de volúmenes muy pequeños, de 0.5 cc, la PIO puede aumentar hasta un 150% de su nivel basal, y esto pues va a tener repercusiones sobre los desenlaces quirúrgicos visuales. Se ha visto que en 14% de los pacientes que son llevados a, que 14% de pacientes llevados a vitrectomía no complicada terminan con alteraciones del campo visual, que pueden ser desde efectos periféricos hasta maurosis, y 20% de los casos evidenciaron cambios sugestivos de isquemia. Entonces hubo compromiso de la presión de perfusión ocular, ya sea por insulto quirúrgico, insulto anestésico. En este caso el quirúrgico es que por infusión o por compresión externa haya aumentado la presión intraocular y nosotros tuviéramos a nuestro paciente hipotenso con sedación o con anestesia general muy profunda. Y pues también se ha visto que los pacientes en estos casos podrían tener comorbilidades asociadas a, digamos que, mayor susceptibilidad a compromiso de la presión de perfusión ocular. Más adelante vamos a ver cuáles son estas. Lo cierto es que pues, los avances tecnológicos han permitido que se implementen nuevas máquinas quirúrgicas, como este R-Revolution de Opticon, producido en Roma, que se va a encargar de medir la presión de infusión, va a autorregular y controlar el sistema de irrigación para compensar cambios de la presión intraocular en tiempo real, pero pues hay que tener siempre en cuenta las consideraciones de cómo las cirugías oculares pueden tener implicaciones sobre la presión intraocular, independiente de si existen sistemas que tratan de compensar estos cambios o no. Y nuestra anestesia, ¿cómo va a influir sobre la presión intraocular? Aquí básicamente están los bloqueos que les mencioné, el perivulvar, que va a estar por fuera del espacio conal, las inyecciones donde vamos a poner el volumen anestésico, y el intraconal, que va a estar por dentro de ese espacio conal. Y pues básicamente al usted poner volumen en la cavidad orbitaria ósea, que es rígida, no complaciente, pues va a generar aumentos en la presión intraocular por efecto de compresión, un efecto de masa. La presión intraocular puede llegar a aumentar entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Como ven aquí, es mayor en un bloqueo perivulvar que el retrovulvar y que el subtenon, básicamente porque los perivulvares requieren de mayor volumen. Y hay que tener en cuenta que los valores de presión intraocular van a retornar a su valor normal después de 5 minutos, gracias a ¿qué? A redistribución del anestésico, absorción, y porque una vez, digamos que le pega el bloqueo, se van a relajar los músculos extraoculares y eso va a influir también en la presión intraocular. Además, nosotros nos ayudamos de
el balón de Honan o pesas que se le pone al ojo y de hialuronidasa. Entonces, el balón de Honan le genera una presión sobre el globo ocular de 30 a 35 milímetros de mercurio. Los primeros 5 minutos, obviamente, pues si le estamos comprimiendo el ojo desde afuera, lo que va a generar es un aumento de la presión intraocular, pero después empieza a disminuir esa presión intraocular. ¿Gracias a qué? Porque él nos va a permitir que haya una mayor absorción del anestésico hacia la circulación sistémica, va a permitir que haya un inicio más rápido del bloqueo anestésico, entonces se van a relajar los músculos extraoculares y la hialuronidasa básicamente es un ayudante enzimático que se encarga de degradar el tejido conectivo y va a facilitar la dispersión de los anestésicos locales a través de la cavidad orbitaria. Entonces nos va a permitir que el bloqueo sea más rápido, va a mejorar la calidad del bloqueo y va por ende a disminuir la presión intraocular al relajar los músculos extraoculares. Acá es un estudio de los cambios en la presión intraocular después de inyecciones perivulvares en los que se les puso compresión ocular o no. Entonces, básicamente lo que mostró este estudio es que en el grupo en el que se ponía compresión, vemos la presión previa a la inyección perivulvar, era de 14 en el paciente normal. Cuando le ponían el volumen anestésico, que en este caso la mayoría de volúmenes que se utilizaron fueron menores a 10 cc, aumentó la presión intraocular a 25 milímetros de mercurio, pero al ponerle un balón de Honan, la compresión externa, vemos cómo vuelve y disminuye esa presión intraocular, mientras que si no se le pone compresión externa, este era el otro grupo en el que no le pusieron el balón, entonces la inyección previa, la presión intraocular previa a la inyección era de 15, después de la inyección era de 24 y 20 minutos después de la inyección, si no se ponía una compresión externa, vemos cómo continuaba elevada de 22 milímetros de mercurio en este caso. Y aquí vemos que la mayoría de inyecciones nos van a elevar la presión intraocular entre 7.5 a 12.5 milímetros de mercurio. La anestesia general también tiene implicaciones sobre la presión intraocular. Digamos que, ¿qué beneficio tendría la anestesia general en cuanto a la regulación de la presión intraocular? Que podemos controlar más fácilmente a factores fisiológicos como la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. Entonces, como vimos, al igual que en la regulación del flujo sanguíneo ocular, van a tener implicaciones en si se vasodilata o si se vasocontrae. Básicamente, la mayoría de medicamentos que utilizamos van a disminuir la presión intraocular, los opioides, los agentes inductores anestésicos, principalmente el propofol, se ha visto que puede disminuir la presión intraocular hasta en un 40%, los agentes inhalados, los relajantes musculares, las benzodiazepinas y lidocaína o nifedipino, pero tenemos otros que pueden generar aumentos de la presión intraocular, como cuáles, la ketamina y la succinilcolina. Entonces los pongo y los subrayo rojitos porque digamos que son controversiales. ¿Qué se ha visto? En esta publicación en la revista de anestesiología colombiana, en nuestra revista, en el 2019 lo que ellos buscaban era ver, hicieron una revisión sistemática en la que querían ver cuál era el impacto de la ketamina sobre la presión intraocular de los niños. Básicamente el problema que ellos planteaban es que los niños pues son una población poco colaboradora y cuando les iban a hacer tonometrías del ojo pues era muy difícil tenerlos quietos, entonces se llevaban a esos exámenes de tonometría bajo anestesia general y querían saber si la ketamina podía o no influir sobre la presión intraocular y por ende alterar los resultados del examen al que se llevaban a los niños. Pues hacen la revisión sistemática, obtienen 9 artículos. Hay que tener en cuenta que ellos utilizaron
la herramienta de valoración de calidad del NIH, y la mayoría de estudios, digamos que estuvieron entre una calidad aceptable a buena, pero lo que se evidenció es que la ketamina no generaba aumentos significativos sobre la presión intraocular, especialmente si se utilizaba en dosis menores a 4 miligramos por kilo, mientras que en el adulto o los pacientes que tienen un ojo abierto secundario a un trauma ocular penetrante, todavía digamos que se requiere de mayor evidencia y se sigue como con la idea de que la ketamina podría ser perjudicial en estos casos. La succinilcolina se ha visto que aumenta la presión intraocular hasta 10 milímetros de mercurio, y aquí les muestro cómo se ha evidenciado, pues digamos que los mecanismos que se han planteado para que la succinilcolina aumente la presión intraocular es que la contracción de los músculos extraoculares va a aumentar esa presión intraocular durante la fase de despolarización, pero se ha visto inclusive que cuando se le resecan esos músculos extraoculares a los pacientes, inclusive hay aumento de la presión intraocular, y esto se ha visto porque hay un aumento del volumen sanguíneo coroideo por vasodilatación del plexo coroideo y se disminuye el drenaje del humor acuoso. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha hablado por ahí de unos 5 reportes de casos en los que hay extrusión del humor vítreo después de haber hecho una inducción anestésica con succinilcolina en un paciente politraumatizado que tenía un trauma ocular penetrante o un ojo abierto. Entonces, en este caso es un paciente nigeriano de 34 años, sufrió un politraumatismo en un accidente de tránsito. Al examen físico de ingreso tenía una laceración corneal, el contenido ocular ahí estaba descrito como intacto y tenía injuria visceral abdominal, por lo que lo llevaron a una laparotomía de emergencia. Pues describen que hicieron una secuencia de inducción rápida con midazolam, ketamina y succinilcolina, y posterior a la cirugía iban a hacerle corrección de esa laceración corneal, y el oftalmólogo reporta extrusión del humor vítreo en el paciente. Entonces, pues digamos que este y otros casos han sido reportados como asociación entre la succinilcolina y extrusión de los contenidos oculares, pero no hay una evidencia que sea del todo, digamos, fuerte, que nos diga que no se puede utilizar la succinilcolina en los ojos abiertos. Ya tocaría entrar a valorar el riesgo-beneficio de nuestros pacientes. Por ejemplo, acá hay unos factores confusores como el uso también de ketamina. No sabemos o no se describe bien cómo fue la manipulación de la vía aérea, que vamos a ver que tiene también una alta repercusión sobre la presión intraocular. Entonces, lo que tenemos que llevarnos es que a pesar de que los anestésicos influyen sobre la presión intraocular, no va a ser tan significativo su efecto y van a ser más, digamos que va a tener mayor peso los efectos indirectos del manejo anestésico que nosotros damos. Entonces, indirectos como ¿qué? Como la laringoscopia y la intubación orotraqueal. Pues cuando generamos la laringoscopia hay un estímulo simpático que nos aumenta la presión intraocular. Por eso es de vital importancia que nosotros tengamos a nuestros pacientes en un adecuado plano anestésico, un adecuado plano de relajación, utilizar opioides, lidocaína IV para atenuar esa respuesta a la laringoscopia, y pues con lo que hablamos de la succinilcolina, si requerimos de hacerle una secuencia de intubación rápida y tenemos un paciente politraumatizado con estómago lleno, que pensemos que hay un riesgo de que tenga un ojo abierto o un trauma ocular penetrante, pues podemos optar por el rocuronio si tenemos la disponibilidad de su Gamadex, en caso tal de que se requiera revertir con urgencia esa relajación neuromuscular. Y pues la importancia de una manipulación sutil de la vía aérea. Se ha visto que la máscara laringea a comparación de la intubación orotraqueal disminuye menos la presión intraocular, al igual que el uso de videolaringoscopios. Entonces, aquí este estudio lo que muestra es que a medida en que se repiten las laringoscopias en un paciente, hay un efecto aditivo en el que la presión intraocular
va aumentando progresivamente. Y estos estudios de acá compararon la laringoscopia convencional con un laringoscopio Macintosh con diferentes videolaringoscopios, como el AirTrack 2, el GlideScope y el McGrath. Y en todos lo que concluyeron es que la elevación de la presión intraocular con el uso de videolaringoscopios es mucho menor a si se compara con una laringoscopia convencional. Ya en la extubación también es muy importante evitar la tos y el pujo en estos pacientes porque puede aumentar la presión intraocular hasta en un 40, hasta 40 milímetros de mercurio. Esto es 30 milímetros de mercurio más de lo que se describe con la succinilcolina. Importante un despertar suave en nuestros pacientes, entonces ahí podemos optar por remifentanilo, dexmedetomidina, lidocaína endovenosa y hacer un adecuado manejo de las náuseas y vómito postoperatorio, teniendo en cuenta que las arcadas también nos van a aumentar la presión intraocular. Pero ¿quiénes son los pacientes en los que yo tengo que decir, ojo, tengo que tener cuidado porque se me le puede comprometer fácilmente la presión de perfusión ocular? Pacientes que tengan comorbilidades como aterosclerosis, en los que se evidencia enfermedad vascular, ya sea enfermedad arterial periférica, que tenga un ACV previo, una estenosis de la carótida, pacientes que sufran de diabetes, de dislipidemia, de hipertensión, miopía severa, glaucoma, tabaquismo, obesidad y enfermedad coronaria. Como podemos ver, son muchos factores de riesgo cardiovasculares que básicamente van a comprometer esa perfusión vascular al órgano blanco que viene siendo el ojo. Otras consideraciones en cirugía oftalmológica viene siendo que el intraquirúrgico le genera una alta demanda de oxígeno a la retina, como puede ser en el caso de que se utilice la láser-crioterapia, y siempre considerar cirugías en las que vaya a haber hipotensión, en las que pues pensemos que van a haber periodos de hipotensión marcadas, secundarias a hemorragias severas, y la posición en la que va a estar nuestro paciente. Entonces, posición en prono como cirugía de columnas e inclusive posiciones como que tengan un Trendelenburg marcado, como por ejemplo cirugía laparoscópica ginecológica, en la que van a hacer histerectomías que requieren de un Trendelenburg casi de 45 grados o más, y vemos como esto también nos aumenta la presión intraocular. ¿Por qué? Porque el prono y el Trendelenburg lo que van a hacer es que nos van a aumentar la presión venosa central, van a generar congestión a nivel de las venas coroideas y por ende van a disminuir ese gradiente que hay para el drenaje del humor acuoso, aumentando la presión intraocular. A eso súmele que el prono pues disminuye el retorno venoso y por ende podríamos tener al paciente hipotenso, y en casos de que se utilice Trendelenburg y laparoscopia, pues el neumoperitoneo también nos va a comprometer esas presiones venosas centrales y va a empeorar el aumento de la presión intraocular. Entonces ya nos vamos a la cirugía no oftalmológica. La pérdida visual perioperatoria se ha descrito que complica 1 en 60,000 anestesias para procedimientos no oftalmológicos. Entonces podemos ver que es una complicación rara, pero es una complicación catastrófica. Y las etiologías que se han planteado básicamente son debido a disminución en la presión de perfusión, aumento en la resistencia vascular y disminución en la capacidad de aporte de oxígeno. Pero digamos que los que van a tener mayor influencia de la presión intraocular van a ser la presión de perfusión ocular. Esta puede verse afectada por hipotensión sistémica, ya sea por hemorragia, hipotensión, se ve mucho en bypass, en cirugías cardíacas que requieren de bypass cardiopulmonar, digamos que es una cirugía de alto riesgo en la que puede ocurrir esto hasta en 1.3% de casos,
que haya disminución en la presión en la arteria oftálmica por estenosis carotidia, aterosclerosis, los factores de riesgo de los que hablamos previamente, que tenemos que tener muy en cuenta con nuestros pacientes, o que hayan aumento de compresión extrínseca sobre el globo ocular, que nos aumenten esa presión intraocular, disminuyan la presión de perfusión ocular debido a una congestión venosa, y este básicamente va a ser el caso de la cirugía espinal, en donde se ha reportado pérdida visual perioperatoria en un 0.2%. Básicamente hay tres causas macro de pérdida visual perioperatoria: la neuropatía isquémica del nervio óptico, la oclusión central de la arteria de la retina y la amaurosis cortical, pero estas primeras dos son las que, digamos, se ven influenciadas por la presión intraocular. La neuropatía isquémica del nervio óptico es la forma más común de pérdida de visión perioperatoria permanente en los adultos que son llevados a cirugía no oftalmológica. Es una pérdida de visión indolora en la que, al afectarse el nervio óptico, se va a perder la aferencia de este y por ende se altera el reflejo pupilar. Como podemos ver, pues va a estar más presente en cirugía cardíaca y en cirugía espinal debido a estos mecanismos patológicos que implican estas cirugías. Y pues digamos que también se han reportado en procedimientos con el Trendelenburg marcado o en otros procedimientos que no sean de cirugía espinal que requieran del paciente en prono. Entonces aquí vemos esta imagen del New England, es muy bonita porque nos muestra cuáles son los factores fisiopatológicos que nos van a alterar esa perfusión ocular. Entonces vemos lo que hablamos: si aumentamos la presión venosa va a generar congestión ocular, y esa congestión ocular genera un aumento del volumen ocular y por ende va a aumentarnos la presión intraocular y también nos va a disminuir el drenaje del humor acuoso. La presión de perfusión ocular se va a ver afectada por hipotensión, por el uso de vasoconstrictores. Si utilizamos vasoactivos, pues se va a comprometer la perfusión de arterias pequeñas. Si el contenido de oxígeno está alterado, ya sea por anemia, ya sea por hipoxia, también se va a comprometer esa perfusión ocular adecuada. Y ya, digamos que factores de susceptibilidad individuales, como los factores de riesgo vasculares que recalcamos previamente, o factores de hipercoagulabilidad que vamos a ver que van a estar implicados en los pacienticos con COVID. Entonces aquí, la cirugía cardíaca, la cirugía de columna, las cirugías que van en un Trendelenburg marcado, ya sean urológicas, ya sean ginecológicas, pues se han visto descripciones en este tipo de procedimientos quirúrgicos de pérdida completa de la visión después de una histerectomía laparoscópica o después de una prostatectomía laparoscópica asistida por robot. Entonces, tener muy en cuenta la posición de nuestros pacientes. Y dependiendo de la lesión que haya, pues vamos a tener diferentes alteraciones del campo visual. Básicamente, ¿dónde van a estar nuestras lesiones? Aquí, en el nervio óptico. Y como podemos ver, nos vamos a la B, eso nos puede generar una amaurosis completa. Si se altera la retina, pues podrían haber escotomas. Y si hay amaurosis cortical, pues vamos a tener, pues dependiendo del grado de compromiso cortical, puede haber desde cuadrantanopsias hasta mianopsias hasta ceguera completa. Volviendo a la cirugía de columna, volvemos a este artículo del New England Journal y aquí ya nos muestran cuáles son 6 factores de riesgo que se han determinado en la cirugía de columna para disminuir la presión de perfusión ocular. La cirugía de columna está asociada a una gran pérdida de sangre, también asociada a hipotensión. Entonces ahí ya tenemos anemia, menor contenido de oxígeno, la hipotensión nos va a disminuir la presión de perfusión ocular. Si utilizamos el marco de Wilson, como podemos ver aquí el marco, va a haber una disminución de ese flujo venoso, va a haber congestión venosa. Si el paciente es obeso, se va a exacerbar esto. Esa posición en prono por un periodo muy largo, se habla de cirugías de más de
4 horas es un riesgo para que haya pérdida visual perioperatoria. Y pues lo que habíamos hablado, el prono nos va a disminuir el flujo venoso, nos va a disminuir el drenaje del humor acuoso y nos va a aumentar la presión intraocular. Además, la anestesia, la pérdida sanguínea, la posición en prono que disminuye el retorno venoso sanguíneo, pues van a hacer que tengamos hipotensión, las pérdidas sanguíneas, y eso pues básicamente nos va a comprometer la presión de perfusión. Y aquí resaltar que el sexo masculino y también la edad mayor a 50 años se han visto asociados como factores de riesgo para desarrollar alteraciones visuales perioperatorias. Entonces, en el 2019, la ASA publica el Practice Advisory para evitar la pérdida visual perioperatoria en cirugía de columna. Y básicamente ellos nos dan recomendaciones prequirúrgicas, intraquirúrgicas y posquirúrgicas. En el prequirúrgico hay que determinar si hay presencia de anemia, tratar de llevar a estos pacientes a un patient blood management, optimizarlos antes de que los llevemos a la cirugía, y también determinar si hay factores de riesgo vasculares, los que hablamos, que el paciente sufra de diabetes, de enfermedad arterial periférica, que haya tenido un ACV previo, estenosis carotidia, que sea obeso, que fume, que tenga hipertensión. Si el paciente tiene factores de riesgo vasculares, además pensamos que la cirugía, digamos que va a ser una cirugía de columna multinivel, pensamos que va a durar más de 4 horas y que va a tener unas pérdidas estimadas de más de 800 cc, se le debería informar al paciente que tiene riesgo de pérdida visual perioperatoria. Yo creo que muchas veces esa complicación se nos olvida mencionársela a nuestros pacientes, y digamos que puede tener unas implicaciones médico-legales de peso si llega a ocurrir este desenlace, digamos que fatal. Entonces, es importante informarle a los pacientes del riesgo y tratar de optimizar los factores modificables previo a la cirugía, como les dije, llevando al paciente a un patient blood management, un programa para tratar de mejorar su anemia y tratar de influir sobre los factores de riesgo vasculares que sean modificables. Intraquirúrgico, tener en cuenta que el prono, tratar de mantener la cabeza a nivel del corazón o encima y en posición neutra, porque si está debajo del nivel del corazón va a generar más congestión venosa y por ende nos va a aumentar más la presión intraocular. Evitar la hipotensión, entonces tenemos que hacer una monitorización continua de la tensión arterial media, ojalá con una línea arterial, prevenir sangrado con ácido tranexámico y hacer una monitorización periódica de hemoglobina y hematocrito. En caso tal de que el paciente requiera, pues hacerle reanimación con cristaloides, coloides o si lo requiere, hemocomponentes. Y de igual manera, si tenemos al paciente hipotenso, la guía dice que se pueden utilizar vasoactivos para tratar de corregir esa tensión arterial media. Ya en el postquirúrgico, los pacientes de alto riesgo, cirugía prolongada, factores de riesgo vasculares, con mucho sangrado, se les debe valorar la visión y tratar de optimizar todos esos factores que vimos en la imagen del New England que nos van a alterar la perfusión ocular. Entonces optimicemos la hemoglobina, optimicemos el estado metabólico y la oxigenación arterial de los pacientes. Lo que hay que tener en cuenta es que, como les dije, las cirugías de mayor riesgo para pérdida visual perioperatoria son la cirugía cardiovascular y la cirugía de columna. Estas recomendaciones se pueden tener en cuenta también para la cirugía cardiovascular. Ya cuando hablamos de la oclusión de la arteria central de la retina, estamos hablando que puede ser un compromiso unilateral o bilateral y básicamente va a ser por compresión extrínseca del ojo, ya sea por inadecuada posición intraoperatoria, entonces se va a ver mucho en los pacientes que van en prono en cirugía de columna. También puede ser secundario un embolismo, un trombo o vasoespasmo de la circulación orbitaria. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Revisar periódicamente la posición de los ojos del paciente, que no se haya movido y que quizás ya estemos comprimiendo un ojo. Generalmente va a ser unilateral el compromiso y vamos a ver eritema local alrededor del ojo,
tosis, abrasión de la córnea, porque le estábamos generando una compresión extrínseca, y reacomodar ante la evidencia de compresión. Cuando se le hace fundoscopia a estos pacientes, básicamente lo que más se ve es el cherry spot en la mácula, acá está la mácula, y el disco óptico se va a ver edematizado e isquémico, y las arteriolas de la retina se van a ver comprometidas. Entonces aquí de nuevo siempre revisar cómo está posicionado nuestro paciente para evitar que se esté generando una compresión ocular externa. Y la maurosis cortical básicamente va a ser secundaria al infarto del lóbulo occipital. Los principales mecanismos van a ser el embolismo, es la causa más común, por eso se ve mucho en los pacientes que son llevados a bypass cardiopulmonar, y digamos que más raro sería que el paciente presente una hemorragia extrema con hipotensión profunda prolongada que lo lleve a un infarto del lóbulo occipital en las áreas watershed, que son como las más susceptibles a presentar isquemia por hipotensión. Esta amaurosis puede ser temporal o permanente, unilateral o bilateral. Es muy raro que sea bilateral, por lo que decimos, generalmente va a ser por el embolismo, y se puede evaluar mediante TAC o resonancia magnética. Para todas estas alteraciones visuales se habla de un periodo de recuperación entre 3 a 6 meses con neurorehabilitación. Aquí los pacientes digamos que pueden recuperar algo su visión, pero si posterior a esto no ha habido mejoría, ya la pérdida visual digamos que se puede considerar permanente. Ahorita en pandemia, ¿cuál es la importancia de la presión intraocular? Toda esta fisiología de la que hemos hablado, pues es que tenemos a nuestros pacientes en sesiones prolongadas de pronación, entre 16 a 18 horas al día, en la que hay compresión directa sobre el globo ocular, congestión venosa, edema periorbitario. El paciente va a estar muchas veces con alteración sistémica, hipotenso, requiriendo vasoactivos, y además, pues recordemos que el COVID está asociado a un efecto protrombótico, un estado, qué pena. Entonces este estado protrombótico nos puede comprometer también la presión de perfusión ocular. En el American Academy of Ophthalmology revisaron un caso en el que una oclusión de arteria retinal central de la retina. Básicamente fue un paciente que estuvo hospitalizado por 10 días, de esos 10 días estuvo en prono 5 días, y posterior a eso tuvo pérdida de la visión en el ojo izquierdo, y ellos asociaron la pronación del paciente y el estado protrombótico asociado al COVID con esta pérdida visual. Y pues diferentes artículos han ido surgiendo con este contexto de la pandemia que estamos viviendo, sobre cómo se debe tener muy en cuenta que debemos proteger los ojos de nuestros pacientes que están siendo llevados a terapia en prono, y las complicaciones que se pueden ver asociadas, la pérdida visual que se puede ver asociada. Entonces, lo que se recomienda es que deben haber y se deben estandarizar protocolos de protección ocular en los pacientes que sean llevados a pronación. Se deben cubrir los ojos en los pacientes que se vayan a pronar. Siempre se debe revisar después de la pronación que no haya compresión extrínseca del ojo, y básicamente cuando se supina al paciente se debe hidratar, lubricar y limpiar ese ojo para evitar que hayan lesiones. Vamos a hablar también un poquito de focus ocular, el point of care ultrasound que se puede realizar en los ojos. Como podemos ver aquí, esta sería la anatomía normal de una imagen ultrasonográfica del ojo, en la que vemos la pupila, el lente también y la retina. Es importante, pues se menciona que se debe utilizar un transductor lineal. Uno lo que hace es lubricar el ojo con un poco de ungüento, después ya le pone el plástico y encima del plástico le pone el gel con el que empieza a deslizar el transductor. ¿Y qué podemos valorar? Para la oclusión de la arteria central de la retina, básicamente lo que vamos a tener es ausencia en el flujo al Doppler color. Una de las mediciones que puede hacer en la arteria central de la retina es la velocidad pico sistólica,
que el valor normal es de 9, más o menos 2 centímetros por segundo. Entonces aquí vemos que en este caso la del paciente está bien, es de 10, y la velocidad final de diástole, que viene siendo normal, entre 3, más o menos 0.5 centímetros por segundo. De igual manera, el POCUS nos permite ver alteraciones embólicas. Aquí se ve un material hiperecoico que nos sugiere de un émbolo en un paciente que tuvo una oclusión una oclusión de la arteria central de la retina agudo, presentó pérdida de la visión aguda, y pues le hacen el ultrasonido e identifican ese trombo. Pues esto digamos que no está asociado al tema, pero pues de una vez tratamos otro poquito de POCUS ocular. Para la hipertensión endocraniana, lo que se ha visto es que el diámetro de la vaina del nervio óptico, uno lo que hace es, detrás de la retina, 3 milímetros detrás de la retina, usted mide ese diámetro de la vaina del nervio óptico. Si es mayor a 5 milímetros de mercurio, tiene una milímetros, perdón, tiene una sensibilidad mayor al 88% y especificidad mayor al 93% para predecir que el paciente tiene hipertensión endocraniana con presiones mayores a 20 milímetros de mercurio. Y también recordemos la imagen normal del globo ocular en la ultrasonografía. Vemos aquí como hay protrusión del disco óptico. Entonces, si esa protrusión, la medida desde la parte posterior del globo ocular hasta el pico de la protrusión es mayor a 0.6 milímetros de mercurio, también nos habla de una sensibilidad del 82% y especificidad del 76% de que el paciente presente hipertensión endocraniana. Continuando con el caso clínico del cual empezamos esta charla, el paciente fue valorado por oftalmología, le realizaron tonometría, la presión intraocular estaba normal en ambos ojos, la fundoscopia presentaba un edema bilateral del disco óptico y la valoración de los campos visuales presentó un escotoma absoluto bilateral. Cuando le hicieron potenciales visuales evocados, estos fueron anormales y fue compatible con neuropatía isquémica bilateral del nervio óptico. Entonces, 3 años después, se le hizo seguimiento al paciente, la fundoscopia ya evidenció los discos ópticos atróficos, el paciente requería de un cuidador diario para realizar sus actividades cotidianas. Fue un daño irreversible que se asoció a ¿qué? La hipotensión prolongada que presentó ese paciente, la hemorragia masiva intraoperatoria, la anemia posoperatoria del paciente y otros factores de riesgo como fue el género, la edad y la duración de la cirugía bajo anestesia general. Entonces lo que quiero, digamos que este caso clínico no estaba tan asociado a la presión intraocular, pero sí quiero que les quede muy claro que los compromisos visuales de nuestros pacientes, un paciente que no tenía ningún factor de riesgo, terminó con un daño irreversible en algo tan complejo como es su visión. Como conclusiones, pues las complicaciones visuales ocurren tanto en cirugía oftalmológica como no oftalmológica. Es importante entender la fisiología de la presión intraocular y la presión de perfusión ocular para tener una adecuada prevención y saber qué debo hacer para manejar y evitar estas complicaciones. Y siempre tener en cuenta los factores de riesgo que les mencioné, las comorbilidades de los pacientes, el tipo de cirugía y la posición quirúrgica en la que van a estar, que nos podrían alterar la presión de perfusión ocular. Y eso es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buena tu charla, Andrés. Me pareció que estuvo muy completa. Realmente yo sí quisiera felicitarte porque cogiste desde las bases fisiológicas hasta los diferentes escenarios en los cuales se puede presentar cualquier alteración visual. Pues incluso gracias a los presentes, porque yo sé que esta es una hora donde todos están cansados, agotados, y yo creo que lo hizo muy bien, cubriste muy bien todo el tema. Y para todos, pues recordar que esta sí es una cirugía que realmente es la que más se realiza en el mundo, y probablemente nos van a llamar a algún escenario a acompañar al cirujano, o si no, seremos muy probablemente el paciente con el pasar de los años.
Y esta pérdida, como lo demuestra Andrés, no se presenta solamente en la cirugía oftalmológica, desde los escenarios de la UCI, los escenarios de cirugía mayor a cirugías menores también se presentan. Entonces creo que sí alcanzaste a captar al público dándole la importancia y la relevancia de esta condición. Muy buena tu charla, sí, sí te felicito y sobre todo por la base fisiológica que le diste a este compromiso de la presión de perfusión cerebral junto con todos los medicamentos y el porqué y las causas del por qué aumenta esta presión y cómo puede alterar, digamos, la visión a todos esos pacientes. No sé si el público o alguien tendrá alguna pregunta, pues con gusto podremos aclararla. Ahí vi que el doctor Ochoa puso una pregunta de cómo hubiera manejado el paciente en el intra, pre y postoperatorio. Básicamente, pues vuelvo a lo mismo, es un paciente que no tenía factores de riesgo, era un paciente sano, que en el intraoperatorio, una cirugía de alto riesgo de sangrado, como es un reemplazo total de cadera, pues presenta efectivamente una hemorragia que le disminuye el hematocrito casi en un 50%. Y de igual manera reportan que el paciente estuvo en 4 episodios con una hipotensión sostenida, una hipotensión debajo de 50 milímetros de mercurio de tensión arterial media, y digamos que por un periodo sostenido de 5 minutos cada una. Entonces, ahí lo que hay que hacer es enfocar a estos pacientes, darles una adecuada monitoría, considerar una línea arterial para, digamos que tener un mejor manejo de la presión arterial, especialmente si estamos teniendo cambios tan drásticos secundarios a hemorragia, y pues evitar siempre la hipotensión en nuestros pacientes. No solo estoy seguro que este paciente no solo se le afectó la visión, sino que también debió haber tenido compromiso a nivel renal, también debió haber tenido algún tipo de MINS, injuria miocárdica, en cirugía no cardíaca, porque pues la idea, lo que se habla, pero eso también hay que individualizarlo, es que los pacientes no deben tener una tensión arterial media debajo de 65 milímetros de mercurio, porque ya empezamos a tener un impacto sobre la perfusión de nuestros diferentes órganos. Y ya después de la cirugía era de mucha importancia pues hacerle un manejo adecuado a la parte de la anemia del paciente. Denise también hizo una pregunta del que la PRO, ¿cómo ayuda a aliviar la presión intraocular en protección? No, es simplemente protocolos que han establecido en los diferentes artículos que han publicado ahorita en pandemia, y pues básicamente lo que quieren es que se hagan protocolos de pronación en los que se busque proteger el globo ocular. El que la PRO básicamente es para evitar la abrasión de la córnea. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos los presentes. Doctor Castro va a estar levantando la mano, vamos a darle la... Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, Galarza, felicitaciones por la charla, muy buena, muy completa. Varias cosas. La primera, que en lo que usted revisó, en alguna parte dice con qué frecuencia en una cirugía se debe estar revisando que no se le esté generando presión en los ojos al paciente cuando va al trono. Ok, pues básicamente ellos no dan como un intervalo de tiempo en la guía de la ASA que les presenté, simplemente dicen que uno debe tener en la cabeza que se debe estar haciendo una revisión constante, pues es muy raro que el paciente en pro no se mueva, pero casos existen, y siempre estar pendientes de que no se esté haciendo una compresión extraocular. Lo que sí es que, por ejemplo, en los casos del Trendelenburg extremo, por ejemplo, esas histerectomías laparoscópicas, hablaban de que pacientes que tienen un alto riesgo de tener la presión intraocular elevada, el paciente con glaucoma, diabético, hipertenso, que tiene, digamos que otros factores de riesgo cardiovasculares como enfermedad arterial periférica,
se debería hablar con el cirujano para ver si se puede reposicionar al paciente cada hora a posición neutra de nuevo para disminuir esa congestión venosa y después volver a posicionarlo, porque si se mantiene en una cirugía prolongada un Trendelenburg muy marcado, podría haber un compromiso con estos pacientes y como les mostré, también hay reporte de desenlaces adversos. Bueno, retornarlo a esa posición neutra por 3, 5 minutos y ya después sí se puede retomar el Trendelenburg. Es importante eso, que no pase más de una hora, generalmente media hora, 45 minutos de estarlo revisando, porque los cirujanos, en los movimientos que hacen para acomodar muchas veces las barras y demás cosas que hacen, o intentando disecar los planos, desplazan al paciente y puede uno no darse cuenta. Entonces, eso es importante. Lo otro que es importante en los pacientes, y eso pues yo lo veía con frecuencia en la UCI, es que el hecho de colocar un parche en el ojo no necesariamente está protegiendo el ojo, porque en muchas ocasiones si el paciente tiene algo de edema de escleral o demás, o si el ojo no queda completamente cerrado por el párpado, lo que hace sencillamente el parche es impedir que podamos ver que el ojo no está adecuadamente ocluido. Entonces es muy importante que el párpado quede bien completamente extendido y asegurarse que el ojo está bien cerrado antes de colocar el parche, porque si no, también se pueden generar abrasiones corneales precisamente contra la superficie que supuestamente le tenía que proteger el ojo. Y lo que usted mencionó es claro que es importante mencionarle a los pacientes el riesgo de ese tipo de lesiones, igual que lesiones pues a nivel neurológico en posición prono, y pues idealmente que eso esté consignado en el consentimiento. La inmensa mayoría de los pacientes no lo saben. Cuando uno se sienta a hablar con ellos y les explica ese riesgo, la inmensa mayoría dicen, ven, a mí nadie me dijo que eso me podía llegar a pasar. Pues obviamente nadie quiere ni espera que se le presente este tipo de complicaciones, pero sí hay que tenerlas presentes y siempre dejarla plantear en el consentimiento. Sí, señor. Muchas gracias. Rubén, ¿la doctora Emma no está? Se le perdió la señal, doctor, me está escribiendo por aquí por el interno, ¿no? Pero le dejo las felicitaciones a Andrés por todo, ¿no? Y estaba muy No, pendiente. sí, excelente charla como lo dijiste. O como lo han dicho todos, una revisión general desde la fisiología a todas las patologías y todas las complicaciones. Felicitaciones, Andrés. No veo más preguntas en el chat. No sé si quieras complementar algo más, Rubén. No, me pareció la última parte interesante también. Yo creo que es algo donde la ecografía va a tener pie para abrir por lo menos campos de investigación. Yo creo que es algo que nos va a dejar, digamos, como un punto abierto como para que podamos seguir estudiando, presentando un tema acerca de esto. ¿Nos revisaron pulsiones ecoguiadas, bloqueos ecoguiados? Sí, Me parece sí, que puede señor. ser un poco más dispendioso, ¿no? Sí, sí, igual pues, se supone que lo tiene que hacer no con un lineal, sino con un palo de golf, ¿no? Lo que pasa que eso simplemente sirve para ver dónde queda distribuido el anestésico y para ver si tienen estafilomas, es decir, si la esclera tiene alguna prolongación que normalmente uno ve y puede llegar a funcionarla, pero no es tan útil, es más dispendioso, dice usted. Y el riesgo... El tema del calor generado por los cristales, ¿algún problema en el ojo, no? No, más es por la dificultad, porque uno genera presión sobre el globo ocular y acerca más sobre la aguja. Al contrario que uno cuando lo hace el bloqueo, lo que hace es tratar de rechazar el globo ocular y sobre un punto pues se accede a colocar la aguja. Entonces uno tiene un rango de seguridad muy alto, realmente. Pero en relación al calor generado por los cristales, No, para nada. Para nada, Además, para como es nada. algo muy O sea, corto, se de hecho, puede hacer... aquí se hace ecografía también Ah. para valoración al paciente, no solamente digamos, lo hacen como una parte del seguimiento de los estudios. Sí, dentro del paciente neurocrítico también lo hacemos
dentro de las ventanas de doble transcraniano, y lo que dijo él al final de la medición de la vaina del nervio óptico, ¿no? Es una opción. Y más si a veces el paciente no se puede trasladar. Sí, exacto. Como que hay más preguntas en el chat. No, solo felicitaciones a los doctores, a Andrés y a los tutores. Entonces, yo creo que dejamos ahí, Rubén, ¿o qué? Vale, vale, profe. Entonces, muy Bueno, buenas muchas gracias a noches a los todos. participantes, Muchísimas muchas gracias a gracias. todos nuevamente los presentes. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, Espero tenerlo más seguido, Rubén, por acá, por sí, señor, estas siempre. actividades Sí, de señor. tutor. Muy bien. Bueno, señor. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, Ay, doctora Emma, dígame. ¿hacer algún comentario de la revisión? No, la revisión me pareció extraordinaria. Andrés muy juicioso, hizo una presentación muy buena. De pronto, pues, eso sí es digamos, un estudio que se usa mucho para mirar, pues, problemas de retina y eso, pero ya es muy especializado, es el OCT, o tomografía ocular computarizada. Y realmente ese estudio sí va a dar exactamente qué problema tuvo algún paciente, ¿no? Es una especie de angio y muestra pues toda la vascularización y toda la retina en campos muy buenos. Pero es un estudio pues, como digo, muy especializado y no lo tienen en todos los sitios. Ya, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también, doctora, por estar acá con nosotros nuevamente. Bueno, no, con mucho gusto. Es un placer. Y buena noche. Feliz Bueno, que noche. esté muy bien. Hasta luego todos. Gracias por la participación.